Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya viste el título del podcast de hoy, que se trata de entender mucho más cómo es que todos, absolutamente todos nosotros, seamos conscientes o inconscientes de esto, todos somos el árbol. Así que bueno, pues listos ahora en México a vivir nuestra tradicional y mucho más que folclore. Miren, ya tengo yo aquí a mi Catrinita, mi almohadita de Catrinita, a vivir el Día de los Muertos. El Día de los Muertos que han hecho ya películas y mucha cosa. Bueno, pues esto tiene orígenes indígenas para nosotros, pero pues obviamente se ha reforzado en el movimiento indigenista de principios del siglo pasado, del siglo XX, con el movimiento de identidad mexicana, con el muralismo mexicano y etcétera. Entonces, bueno, pues se ha vuelto un sello, un icono un poco más de moda, pero bueno, tiene una historia bastante larga. Entonces, lo importante de todo esto es que aprovechemos todos estos egregores de información para que nosotros comprendamos que venimos y somos nuestros ancestros. Somos el árbol genealógico. Por ello es que es de suma importancia para cualquier persona que se precie a hacer trabajo personal entender el árbol genealógico. Nuestro estudio transgeneracional empieza a abrirnos la conciencia de entender que no necesariamente venimos a veces de héroes, ¿verdad? A veces venimos de héroes silenciosos. A veces venimos de personas, pues bueno, lo que tiene la humanidad entera, corazones. ¿Qué tienen los sistemas familiares y los árboles? Pues todo. En todas las familias hay de todo. Pero nosotros nomás queremos ver lo bonito. En los sistemas familiares hay de todo. Cuando yo te digo que somos el árbol, es porque tenemos, que comprender que es evidente que somos la luz y somos la sombra, ¿verdad? Esto está hasta en la Biblia, ¿no? Los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Los pecados de los padres se pagarán con los pagarán los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está escrito en la Biblia. Es decir, nosotros estamos, corazones, en un entendimiento de que todos nosotros venimos a resolver genealogía, todos. En este nivel de conciencia del árbol, todos venimos a resolver genealogía, todos venimos a reparar, que es un término que a veces no se entiende, pero pensamos que reparar es resolver algo. Y pues no, en realidad no resolvemos nada, nomás damos vueltas. Para eso, hacer el estudio del árbol nos ayuda realmente a dejar de reparar el árbol, a iluminar lo que es el objetivo, ¿no? Cuando yo te digo que somos el árbol es porque, mira, hay varios términos que quizá los escuches, pero que tendrás que irte haciendo familiar a esto. Fíjate, por ejemplo, el término de los yacientes. Yo tengo un podcast de eso en temporada 1 con toda la metodología del doctor Salomón Selam. Salomón Selam, este psicoterapeuta francés que habla mucho del término del yaciente, ¿no? Entonces, el yaciente o yacente, que son estar ocupando el lugar de un ancestro muerto. Esto se saca cuando nosotros aprendemos a usar la matriz matemática del árbol genealógico. Los yacientes se sacan ahí por fechas y desde luego que hay otros factores y hay muchas características de una persona yaciente, o sea, que ocupa el lugar de un muerto o de los muertos. Hoy, como les voy a poner unos cuantos ejemplos de temas del árbol en relación a las parejas, en relación a las profesiones,
no solo a los yacientes, sino también, por ejemplo, en relación a los asesinatos, a los abortos, a los niños perdidos, estas cosas que hablamos que son lealtades invisibles o fidelidades inconscientes al árbol, ¿verdad? Em, entonces, el objetivo de repetir las historias del árbol es para darle soluciones diferentes, no es nomás para sufrir, no. Pero es importante que entendamos esto. Todos, absolutamente todos llegamos a este mundo en un árbol, en un sistema familiar. Que si me regalaron y soy adoptado, bueno, llegaste a un árbol que abandona a los hijos. Y habrá otro árbol, también hay un podcast de esto de niños adoptados en, en temporada 1. Entonces habrá un árbol que en otras generaciones tirado hijos, los ha soltado del árbol, los ha desprotegido y que ahora hay una generación que repara acogiéndolos. Y entonces este niño adoptado, este niño abandonado ahora va a ser adoptado por árboles que necesitan hacer esta compensación. Pero como toda ley de causa y efecto, no hay nada que se quede sin resolver en un árbol. Y hablamos también de que hay árboles muy tóxicos, árboles que tienden a la extinción, porque sus miembros no evolucionan en conciencia, sino nada más dejamos las facturas pendientes, pasan a la siguiente generación. Es muy importante esto. Nosotros recibimos entre 5 y 6 generaciones de información, de historias de ancestros, ¿verdad? Y cuando tenemos hijos, pasamos a su vez, en el momento en que nacieron, las mismas historias 5 o 6 generaciones hacia abajo. Pero como nosotros somos la puerta viva, si nosotros tratamos de en nuestra propia vida resolver lo que nos toca a nosotros, porque lo que le toca a mi colateral, que es mi hermano o mi hermana, pues eso les tocará a ellos. Yo tengo que resolver lo que me toca a mí para mi genealogía, ¿no? Entonces, habrá áreas del árbol que se trabajen más, habrá áreas del árbol que no trabajan nada. Entonces, así si hay árboles que no evolucionan, que nomás están repite y repite y repare y repare y todos nos quedamos en el ego de, ay, pobre de mí, qué mala suerte tengo, yo no sé por qué me toca vivir esto y no hay un proceso de crecimiento y de evolución al árbol, tienden a la extinción. Y hoy más que nunca vemos esas situaciones. Es decir, que el árbol tiende a la extinción significa que ya hay descendientes que no se forman parejas, que no tienen hijos, ¿verdad? Entonces ahí el árbol trunca, en esa rama trunca. Donde no va a haber descendencia, trunca el árbol, trunca el apellido, donde hay muchas hijas. Entonces, así vamos a ver casos muy específicos, por ejemplo, en donde vemos árboles que tienen muchos varones, ¿no? Familias que tienen muchos varones, muchos niños. Familias en donde tienen muchas mujeres, clanes de mujeres, ¿verdad? De amazonas. Si nosotros no comprendemos mucho mejor de qué equipo venimos, pues es lógico que vamos a tener que toparnos con pared más de una ocasión para comprender esto, ¿verdad? Entonces, bueno, como te decía, el término del yaciente, pues es ocupar el lugar de los muertos. O ser el muerto que regresa. También en ciertos casos me ha tocado trabajar eso. Yo, su servidora, me he encontrado estar ocupando, ser doble me he descubierto 11 yacientes, ¿no? Si por algo tanta profesión, tanta cosa, tanto pasado, tanta arqueología, tanta historia, tanta restauración, es decir, desenterrar el pasado, porque como es un árbol de muchos secretos, donde nadie dice la verdad, donde a nadie quiere hablar de la verdad y todos se van muriendo, porque muchas veces ya les he comentado, ¿verdad? Que vivos en mi sistema familiar de los dos lados, madre y padre, quedamos 4 Juanes. Y no sabemos muchos ya ni dónde vivimos, ni nuestros teléfonos, ni nada. O sea, el árbol se ha disgregado, pero también, aparte de que somos muy poquitos, los que quedamos vivos ya está, el 90% del árbol ya está en el otro barrio, así que tenemos para los altares de muertos ahora muchos clientes. Tenemos a toda la familia del otro lado. Aparte de eso, los primos o primos segundos se llaman, ¿verdad? Cuando somos, sí, hijos de los primos, no de los hermanos, somos primos segundos, ajá. De ambos sistemas familiares, muchos de los que están a mi nivel como primos
y primos segundos, los poquitos que quedan no tienen hijos. Los únicos que tienen hijos somos mis hermanos y yo, que somos de mi mamá y de mi papá. Pero de los otros, hermanos de mi papá y hermanos de mi mamá, o primos de mi mamá, porque mi mamá no tuvo hermanos, tiene medios, pues, y primos no tienen hijos, o sea, sus hijos, que son mis primos, no tienen hijos, no tienen descendencia de ninguno de los dos lados. Entonces, los uno o dos primos que tienen hijos, que son mucho mayores que yo, tienen un hijo o tienen dos, y ya esos sobrinos míos, por decir mayores, unos casi de mi edad, no tienen hijos tampoco. Entonces, eso habla de que es un árbol que tiende a la extinción, en donde solamente una rama por ahí salió, que como mi madre es hija única de ese papá que la abandona también, por eso la genética inmediatamente cambió, se nota mucho en relación a sus primos, y somos los que tenemos hijos, porque claro, ahí nos viene una vena de mi abuelo, que es el que no conocemos, ¿verdad? Pero pues estamos igual a él. Entonces, ahí de esta rama de mi mamá hay hijos, pero de sus medias hermanas y de sus primas no hay, sus hijos no tienen hijos. O sea, la única abuela es mi mamá, pues. Las hermanas, medias hermanas y primas no son abuelas, ninguna. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, hay memorias transgeneracionales que solamente se viven en el dolor. Es lo primero que vemos, que repetimos, nos cae toda la carga transgeneracional. Es muy interesante esto porque hay eventos cuando somos mamás o papás, cuando nos casamos, cuando abrimos un negocio, cuando cumplimos 20 años, es decir, por ponerte ejemplos, que es cuando nos cae, ¡pum!, el programa transgeneracional. Hay unos que los manifestamos desde pequeños y otros, ¡pum!, nos cae el programa del árbol, ¿verdad? Hay momentos en donde se detonan los programas del árbol. Entonces es muy curioso porque hay veces que nosotros al detonar los programas del árbol empezamos a vivir en el dolor y en las repeticiones, ¿verdad? De las pérdidas, lo que te decía hace un momento de lealtades ciegas al árbol, ¿no? O sea, si vengo de mujeres solas, solteras, pues entonces estoy igual. Si vengo de hombres que no destacaron, pues entonces yo, aunque tenga muchos talentos, por alguna razón no destaco tampoco. Son las lealtades invisibles que te ayudan, vamos, que te limitan y que solamente te dejan vivir en el dolor. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a ver el dolor y no solamente vivir adentro del dolor, sino verlo y trascenderlo, honrarlo, trascenderlo. Hemos hablado montones de cosas de estas a lo largo de estos ya. Uy, qué orgullosa me siento de decirlo, acompañada y acompañados de ustedes. 1000 podcasts, 700 de temporada 1 y 300 de T2. O sea, a lo largo de estos 1000 podcasts seguramente que vas a encontrar montones de cosas que tengan que ver con temas del árbol. Si eres nuevo o nueva en este canal, gracias porque compartimos pedacitos de vida juntos, en donde vamos comprendiendo, pues, que es importante saber de dónde venimos. Si ocupamos el lugar de los muertos, hay características, los yacientes tienen características muy específicas. Todas las personas dedicadas al arte, a las artes de entrada, son yacientes, honran las historias de los muertos. Por ejemplo, ejemplos que te pondré, ¿no? Parejas. Mm, parejas, si yo estoy ocupando el lugar de la abuela y a veces hasta me llamo así, ¿qué crees? Que si me pongo a rascarle al árbol genealógico me doy cuenta que estoy casada con el doble de mi abuelo. ¿Por qué? Porque si a nivel inconsciente tengo una necesidad no resuelta en mi abuela, pues me tengo que casar con el abuelo. Entonces, muchas veces cuando nosotros honramos esas historias y nos damos cuenta de que hay ciertas situaciones que, que yo solamente tengo que ver ese dolor y dejar de resolverlo y de caminar sobre ese mismo círculo, que tengo que dejar de vivir en ese dolor, entonces le quito a mi pareja, que ese sería el trabajo. Bueno, quitarle a mi pareja el uniforme de que sea mi abuelo, de que sea mi papá, mi mamá, el quitarle el uniforme de ser el hijo muerto
que perdió mi papá o el hermano muerto de mi papá, ¿verdad? Mi tío, y a veces me caso con él. Las parejas sirven, es un escenario muy amplio en donde nuestro inconsciente trae todo eso. ¿Qué crees que elige a tu pareja? Pues tu inconsciente, y tu inconsciente está nutrido de lealtades al árbol. Entonces, si nosotros no descubrimos ese tipo de claves, muchas veces otra vez volvemos a vivir en el dolor, enclaustrado de esos ancestros que no han tenido las oportunidades que tenemos nosotros ahora en el siglo XXI, con tanta metodología, tanto software, tanta terapia, tanta cosa que hay para podernos ordenar existencialmente y emocionalmente, ¿no? Profesiones, por ejemplo, me ha tocado que a mi abuela era agiotista, prestamista, esos que prestaban dinero, y ahora yo me dedico a las finanzas y a los, ¿cómo se llaman estos que invierten? Ahorita se me fue el nombre. Este, a las personas que invierten en la bolsa y cosas así, ¿no? Entonces, claro, pues es que si estoy en mi abuela y mi abuela hacía esto, sabes que si ahora mi abuela ponía un puesto en el mercado porque era propio de su tiempo y ahora yo me dedico a tener tienda de abarrotes, pues es un poco la misma energía, solamente en tiempos diferentes. Las profesiones hablan muchísimo, corazones, muchísimo. Tanto las que se dedican a la imagen, a la estética, a las artes, repito, los floristas, los cocineros, todas las profesiones reparan algo en el árbol. Por ejemplo, las personas que se dedican a la limpieza o que en casa limpiamos. Así seamos amas de casa y limpiamos. Pues, ¿qué limpiamos? Limpiamos tantas cosas del árbol, ¿verdad? Que se han vivido con suciedad. Por ejemplo, temas de abortos y de niños perdidos, ¿no? Muchas situaciones de miomas, muchas situaciones de abuelas, abuelos, abuelas, tías, abuelas que se hicieron abortos en silencio, que cargaron esa vergüenza, que cargaron esas culpas por tantas miles razones. Las mujeres abortan por tantas razones, vividas en otro tiempo y en otro formato de vida que hoy solamente podemos medio vislumbrar. Todas esas memorias de un útero estresado, de un útero atacado, de un útero violado, de un útero estresado en muchas formas, desvalorizado, esas memorias uterinas viajan en todas las mujeres de un árbol. Por eso es que sanarlos. Ay, mi gata. Es que ahora me tocó grabar desde casa. Así que ahora ahí tengo a mis bichiñas. Bueno, otras cosas que me han tocado ver eso, temas de asesinatos, cuántas enfermedades hay en relación a eso, a cargar a las culpas inconscientes de los muertos, tanto de los ancestros de nosotros que son asesinos, que fueron asesinos por alguna razón, ¿no? Porque anduvieron en la bola, en la cristiada, en la revolución, porque fueron soldados o porque fueron malandros o por lo que sea, a veces en nuestro sistema familiar hay asesinados y hay asesinos. Normalmente en una familia eh, donde hay asesinados y donde hay secuestrados y todo eso, hay ancestros hacia arriba, 3, 4, 5 generaciones, ráscale, que fueron los asesinos. O sea, es que todo es causa y efecto. Cuando nosotros hablamos de que todo lo que hemos vivido se ha vivido arriba y cuando nosotros lo repetimos va bajando la intensidad, ¿no? Tenemos que ponernos a ver de dónde venimos y hacer todo un trabajo de conciencia, corazones, hacer todo un trabajo de amor, porque al final ese trabajo te puede llevar años, cada vez más vas comprendiendo de qué mujeres vienes, de qué hombres vienes, de qué parejas vienes. Venimos de gente del campo, venimos de gente que no pudo educarse, venimos de promesas no cumplidas. Muy importante, venimos de amores imposibles, ¿verdad? Porque antes, pues obviamente era muy común que porque la población era menor, que los padres o los abuelos eligieran las parejas por conveniencias, porque en el pueblo había muy pocas opciones. Entonces, pues cásate con tu padrino, cásate con tu primo, cásate con tu tío. Y había elecciones que las mujeres y los hombres no podían tomar. Todos venimos de eso. Venimos sobre todo corazones de creencias religiosas, en este país en particular. Venimos de creencias religiosas muy, muy fundadas en donde se han vivido las cosas de cierta forma.
Entonces, aunque yo ya no sea practicante, ya no sea creyente, sea libre pensadora, sí, pero mis abuelas y mis bisabuelas no. Entonces, o tatarabuelas, ¿no? Entonces, todo eso lo llevamos y necesitamos poner luz en la oscuridad, amor en donde ha hecho falta, y para eso hay toda una metodología que, bueno, como te había comentado, hoy en la tarde aclaramos dudas de temas del árbol en Instagram a las 6 de la tarde. Nos vamos a dar ahí una media horita para ver sus preguntas. ¿Qué te parece? Y los esperamos este sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, para trabajar todo el día, desde la mañana hasta en la noche, todo el estudio transgeneracional y tengas para llevar para casa, para un montón de tiempo para que te trabajes, para que resuelvas temas de tus hijos, para que te sitúes en el árbol, porque es el trabajo realmente personal más importante que hay que hacer. Ubicándonos en el correcto lugar del árbol, todos los ancestros trabajan a nuestro favor. El tema es poder ver ese desorden, esos patrones. Y todos los árboles son diferentes. Hay unos muy complejos, hay unos de mucha enfermedad, hay unos de mucho suicidio, hay unos de mucha pérdida, hay unos de ciertas cosas, y habrá que hacer un análisis potente al respecto. Bueno, corazones, nos vemos hoy en la tarde. Te dejo un abrazo grande, grande, grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.